¿Qué tal, queridos hermanos? Feliz sábado para todos, que el Señor les bendiga. Hoy tenemos la oportunidad, una vez más, de poder tener una meditación en este culto divino, en este sermón de sábado. Y por supuesto, estamos llegando a estos fines de años, a estos fines de año en realidad, perdón por la expresión, y realmente es un momento de balance, es un momento en el cual tenemos la oportunidad de repasar todo lo que sucedió durante este año y pensar qué va a pasar para el año que viene. Por supuesto, no conocemos el futuro, pero sí lo que podemos hacer es pensar aquel futuro próximo con aquellas herramientas, aquellas ideas que el Señor nos brinda en su palabra. Así que este sermón de esta mañana se llama Agradeciendo y mirando al futuro. Vamos a comenzar con aquel salmo que nos habla justamente de ser sabios a la hora de contar nuestro tiempo. Está allí, Salmo 90, versículo 12, nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto significa hacer un balance de lo que pasó y mirar hacia el futuro con respecto a las cosas que van a suceder dentro de no mucho tiempo, pero con una perspectiva cristiana, con una perspectiva bíblica, con una perspectiva basada en los planes de Dios y en los designios de Dios. Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer cuando contamos nuestros días con sabiduría es tener un ánimo de agradecimiento. Allí en 1 Tesalonicenses 5:18, nosotros encontramos una referencia muy interesante que como hijos de Dios debemos predicar, debemos vivir, debemos entender. Primero Tesalonicenses 5:18 dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que agradecer. ¿Y qué cosas podemos agradecer? Bueno, en principio, si estamos en estos momentos, tenemos que agradecer la vida, tenemos que agradecer que Dios nos cuidó, tenemos que agradecer cómo el Señor nos hizo vivir diferentes situaciones, pero de situaciones difíciles nos libró. Tenemos que agradecer cómo el Señor cuidó a nuestros seres queridos. Tenemos que agradecer el pan de cada día, tenemos que agradecer, decíamos con unos hermanos hace unos días, cada latido del corazón sería motivo de agradecimiento, porque nosotros no hacemos latir el corazón, perdón, sino que lo que hacemos es disfrutar de todo aquello que funciona solo. Así que nuestra vida, todo lo que Dios permite en nuestra vida, inclusive las pruebas, porque las pruebas son motivo de crecimiento, motivo de poder aferrarnos más de Dios. Así que tenemos que ser agradecidos en todo. Y esta gratitud debe mostrarse en cada oración que hacemos. ¿Por qué es importante agradecer? Porque cuando agradecemos dimensionamos el amor de Dios. Nos damos cuenta que Dios es amor, que Dios ha guardado cada detalle de nuestra vida, que Dios ha permitido que muchas cosas no salgan mal, y que Dios, cuando permitió alguna prueba, junto con las pruebas nos dio la fuerza y junto con la prueba nos dio la salida. Y si en este momento estamos pasando alguna dificultad, alguna prueba, algún quebranto, aferrémonos de Dios, pidamos a Dios, podamos estar a sus pies, sabiendo que el Señor nos dará fuerzas y que nos dará la salida. Pero en este balance tenemos que agradecer. Agradecer nos hace estar más conectados con el Señor. Agradecer nos permite visualizar esa frase tantas veces repetida, pero tal vez pocas veces meditada, ¿no? Esa frase que dice: Dios es amor. Agradecer nos permite eso, dimensionar el amor de Dios. Y cuando dimensionamos el amor de Dios, nos damos cuenta que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja, que no somos poco importantes para Dios, al contrario, somos muy importantes. Y eso nos da ánimo, nos da fuerza, nos da entereza ante las situaciones difíciles de la vida. Y sabemos que hay un Dios con el que podemos contar, que Él es nuestro Padre Celestial y que ese amor se despliega cada minuto en nuestro existir. Por eso, lo primero que tenemos que hacer
en este balance que hacemos en estos finales de año es agradecer, agradecer. Y también tenemos que mirar al futuro de una manera bíblica, de una manera no como a nosotros se nos ocurre, sino de la forma en que Dios lo ha establecido en su palabra. Allí encontramos el primer texto para reflexionar en esto. Está en Proverbios, en el capítulo 27 de Proverbios, y en el versículo 1 dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nosotros no tenemos que de antemano jactarnos de alguna cosa buena que va a pasar el día de mañana, o el año que viene, o el mes que viene. Nosotros no sabemos, no conocemos el futuro. Y esa es una idea muy, muy importante que debemos tener implantada en nuestro corazón, porque como seres humanos estamos acostumbrados a especular en esto, en aquello, en lo otro, en lo de más allá. Y algunos especulan de manera pesimista, nos va a pasar todo lo malo, y algunos especulan de manera sobreoptimista, nos va a pasar todo lo bueno, pero mucho, mucho más bueno de lo que cualquiera se imagina. Y la verdad es que no conocemos el futuro. Tenemos que dejar el futuro en las manos del Señor. Tenemos que depender de Dios. Dice el Señor Jesucristo, basta cada día su propio mal. Por eso tenemos que vivir un día a la vez. Esto no quiere decir que no tengamos planes. Podemos tener planes, pero esos planes tienen que estar sometidos a la voluntad y al designio de Dios. Esos planes tienen que ser corregidos, inclusive, si Dios así lo establece. Así que no debemos nosotros jactarnos del futuro. Pero ¿qué otra cosa tenemos que hacer respecto del futuro? Ahí Santiago completa esta idea respecto del futuro y dice en Santiago capítulo 4, los versículos 13 al 15: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siempre debemos decir así, si Dios quiere, Dios mediante, como se dice en alguna frase hecha. Nunca debemos dar por sentado, por establecido, nada. Miren, un ejemplo personal muy, muy chiquitito. Yo a esta altura del año, el año pasado, me imaginaba estar en la ciudad de San Juan, pero estoy acá, en la zona del Gran Buenos Aires. Quiere decir que no conocemos el futuro, no sabemos hacia dónde nos va a guiar el Señor. Y no podemos hacer, sin dejar de tener planes, porque acá no dice que no tenemos que tener planes, pero no podemos hacer especulaciones y menos pensar que por nuestra propia fuerza vamos a triunfar en esto, en aquello, en lo demás allá. No, debemos dejar todo en las manos de Dios, si Dios quiere. Si Dios quiere pasará esto, si Dios quiere pasará lo otro. Voy a poner lo mejor de mí y bueno, voy a poner las cosas en las manos de Dios y el Señor dirá. Pero siempre, siempre, siempre permitiendo que el Señor esté guiando cada paso. Porque si no, los pasos son orgullosos e inciertos. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer con ese futuro que se avecina? Bueno, hay un texto muy interesante, muy lindo, que nos ayuda a vislumbrar ese futuro y qué tenemos que hacer con el mismo, ¿no? Dice el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, no tenemos que jactarnos del futuro, no tenemos que poner el futuro en nuestras propias fuerzas, o el éxito del futuro en nuestras propias fuerzas, y tenemos que encomendar nuestro camino al Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, confía en Él. O sea, esto se basa
en la fe que tenemos en el Señor, en la fe que tenemos en sus planes, en su amor, en su poder, en la fuerza que Él puede darnos. Confía en Él. ¿Y qué dice el texto? Él hará. Él hará. Por supuesto que nosotros, como decíamos hace un rato, podemos tener perspectivas, pero todo tiene que estar puesto en las manos del Señor. En mi experiencia, cada vez que puse las cosas decididamente en las manos del Señor, Dios me sorprendió. Dios me sorprendió. Y cosas que no me imaginaba, cosas que tal vez no estaban ni siquiera en el más mínimo de mis planes, el Señor permitió y el Señor ayudó a que se desarrollaran. Y todas esas situaciones finalmente llegaron a ser motivo de agradecimiento, motivo de poder poner de relieve que el Señor es bueno, que el Señor nos ama y por supuesto dar gloria a su nombre, alabar su nombre, porque Él nos ha dado cosas maravillosas que no esperábamos. Así que es importante agradecer y también es importante poner el futuro en las manos de Dios, no jactándonos de ninguna manera, de ninguna forma, en el día de mañana, porque nosotros no sabemos del día de mañana, solo lo sabe Dios. Y por otro lado, tenemos que tener la perspectiva bíblica del futuro. Tenemos que tener esa perspectiva profética, sin ser alarmistas, sin ser personas que todo el tiempo están contando acerca de catástrofes. Sin embargo, nosotros no debemos tener otra perspectiva que no sea la perspectiva profética. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al futuro? ¿Cómo se plantea el futuro? Bueno, allí en 2 Timoteo, en el capítulo 3 de esta carta y en el versículo 13, se nos dice lo siguiente. 2 Timoteo 3:13 dice... Primero podemos leer el 3:1, que va dando la perspectiva clara de cómo va a ser el futuro. 3:1 nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que la perspectiva profética, en este caso, no es nada halagüeña, ¿no? Vendrán tiempos peligrosos. Quiere decir que nosotros no tenemos que esperar que las cosas, los grandes dramas del mundo se solucionen. Al contrario, tenemos que esperar que los grandes dramas del mundo se agraven. Ahora, esto nos lleva a ser pesimistas, alarmistas, catastróficos. No, nosotros tenemos que ser portadores de esperanza. En un mundo malo, en un mundo oscuro, nosotros tenemos que brillar como luminares en el mundo, dice un texto bíblico. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Por lo tanto, por más que la perspectiva hacia el futuro sean tiempos peligrosos, nosotros tenemos que llevar un mensaje de esperanza. Pero saber que las grandes situaciones complicadas de este mundo se van a ir agravando. Y ahí está el complemento del versículo 13, que yo les mencioné anteriormente. Mas los malos hombres, dice allí, y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, crecerá el engaño, crecerán las malas cosas, crecerá la confusión, crecerá la inmoralidad, crecerán los grandes dramas de este mundo, pero nosotros tenemos que saber que, sin duda, vamos a ser protegidos por el Señor. Y sin duda nosotros mismos vamos a ser portadores de la luz de la verdad. Así que en esta idea nosotros nos tenemos que manejar. El futuro no va a mejorar en términos generales, pero nosotros tenemos que ser portadores de luz. También nos dice allí Daniel, capítulo 12. En el capítulo 12 de Daniel y en el versículo 1 nos habla de estos tiempos. En realidad nos habla de estos tiempos, pero esto es una situación que va a ir increyendo hasta llegar a un clímax, ¿no?
Dice Daniel 12:1, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este tiempo de angustia, todavía el clímax de este tiempo de angustia, o este tiempo de angustia en sí, todavía está en el futuro. Sin embargo, todas las bases se están preparando. Como decía un profesor mío, el escenario profético se está montando. Y sin duda llegará este tiempo de angustia. Por lo tanto, lo que nos depara hacia el futuro, respecto a la sociedad en general, al mundo en general, no son buenas noticias. Nada nos tiene que sorprender. Este año nos tomó por sorpresa esta pandemia, pero cuando vamos al texto bíblico y encontramos que una de las señales de los tiempos son las pestes, nos damos cuenta que esta pandemia es parte de esas señales de los tiempos. Por lo tanto, leyendo el texto bíblico no nos tenemos que sorprender. Sin embargo, sí tenemos que estudiar las profecías. ¿Para qué? Para saber lo que se avecina, para saber por dónde va la historia de este mundo, estar prevenidos, estar preparados para que no nos tome por sorpresa y a la vez nosotros ser aquellos, como decíamos, portadores de la verdad, pregoneros de la verdad, pregoneros de la luz. También la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener una actitud muy importante, que la encontramos allí en Mateo 24:14. Todavía no está el pleno cumplimiento de esta circunstancia. Podríamos decir que también, como en la cuestión del tiempo de angustia, todo el escenario está armándose, pero todavía no se ha dado ese toque final de la predicación mundial del Evangelio, que será a partir de la lluvia tardía, que será a partir del derramamiento del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ir en consonancia con esto que se predice. Dice el versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros tenemos que ser parte de ese cuerpo de creyentes que predica el Evangelio del reino a todo el mundo. Ahora lo estamos viviendo tal vez de manera individual, pero llegará un momento que será derramado el Espíritu Santo y todos aquellos que están de parte del Señor serán utilizados como grandes instrumentos en sus manos. Pero desde hoy tenemos que ser utilizados, desde hoy tenemos que ser pregoneros de esperanza. Desde hoy tenemos que plantear aquel futuro maravilloso que es la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Y hay una actitud que tenemos que tener ante ese futuro maravilloso. Allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, nos dice una cosa interesantísima. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Esa palabrita apresurándoos, algunos la han interpretado como que mediante cierto mecanismo que la iglesia puede utilizar, puede llegar a apresurar los acontecimientos. Pero ahí no está diciendo apresurando, sino apresurándoos. O sea, es un apresuramiento personal. La palabra griega que está allí es la palabra espeudontas. Y espeudontas quiere decir una actitud de poder estar en vigilancia y poder estar alerta, poder estar atento, poder estar con todo, como se dice en la jerga, con todas las luces encendidas. Así que el hecho que nos apresuremos nosotros para la venida de Cristo, para la venida del día de Dios, tiene que ver con una actitud especial y personal de poder prepararse, de poder depender. Y en esta mirada que tenemos que hacer hacia el futuro, nosotros tenemos que decidir estar cada día preparado, cada día entregado al Señor, cada día dependiendo del Señor, cada día puesto en las manos del Señor. Porque puede suceder que un día digamos, bueno, hoy no voy a ponerme en las manos del Señor, lo haré mañana. Y ese día puede ser trágico, porque nos puede separar, ir separando
de Dios y de sus cosas. Así que cada día tengo que estar en las manos del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en este agradecimiento y esta mirada hacia el futuro, en este agradecimiento y esta mirada hacia las cosas que están por delante, este agradecimiento, pero un agradecimiento que genera una base para poder sobre esa base mirar hacia el futuro que nos depara, nosotros tenemos que tener 3 cosas en cuenta básicamente. Primero, ser agradecidos. Dice el texto, ser agradecidos en todo. Porque de esa manera vamos a dimensionar el amor de Dios. Y de esa manera vamos a ser impulsados a depender de Dios cada día. Lo segundo, mirar al futuro, pero no mirar al futuro pensando en nuestras propias ideas, en nuestros propios planes. Mirar al futuro dependiendo de Dios, poniendo todo en las manos de Dios. Como dice aquella frase que usamos muchas veces, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Mirar al futuro dependiendo de Dios. Y también mirar al futuro conforme a lo que ya está profetizado. Los grandes problemas de este mundo no se van a solucionar, se van a agravar. Pero nosotros no tenemos que ser como el mundo. Nosotros tenemos que ser agentes de esperanza. Hay un texto con el cual me gustaría que podamos nosotros despedirnos de este momento, que está allí en Deuteronomio 31, versículo 8, porque es una promesa que engloba todo este mirar hacia el futuro, pero también ha tenido que ver con todo lo que pasó. Dice Deuteronomio 31, 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo. ¿Estuvo el Señor con nosotros este año? Yo creo que sí, en muchas cosas. Por eso agradezcamos. ¿Estará el Señor con nosotros en el futuro? Sí, porque dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo. Esto es una promesa para el creyente, para el que se aferra a Dios. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Esta es una promesa para nosotros. Esta es una promesa para cada uno de los hijos de Dios que depende del Señor. Esta es una promesa que permite el agradecimiento por las cosas que Dios ha guiado y permite estar seguros hacia el futuro porque Dios lo guiará. Que el Señor nos pueda bendecir a cada uno de nosotros, a cada una de las familias y a cada una de las iglesias.